palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Bendiciones para todos. En esta mañana deseo continuar con la serie que he venido compartiendo durante todo el mes pasado. Hemos estado hablando acerca de la serie Más allá del sufrimiento. Más allá del sufrimiento. Si algunos no han podido ver algunos de los mensajes anteriores, les motivo para que puedan entrar a nuestro canal de YouTube, que se suscriban y que puedan ver cada uno de los mensajes, porque hay una correlación progresiva en cada uno de estos mensajes. Hoy quiero hablar o continuar hablando precisamente acerca del sufrimiento. Cómo el sufrimiento y el dolor, algo que hemos aprendido en semanas anteriores, es cómo el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida del ser humano. Y cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que está presente en la vida del creyente. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos una cosmovisión completamente diferente. Creo que una de las cosas más importantes que un cristiano tiene que desarrollar es una cosmovisión bíblica. Porque usted le puede preguntar a cualquier persona de cualquier tema y muchos te van a dar una respuesta diferente. Y cuando tú escuchas la respuesta de las personas, de acuerdo a la respuesta tú sabes qué cosmovisión tiene. Igual pasa con el tema del sufrimiento. Tú le preguntas a muchas personas qué opinan acerca del sufrimiento, incluso cristianos. Y lamentablemente, recuerden que estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo donde hay un mar de confusión, donde usted le pregunta a las personas, ¿qué crees tú acerca del sufrimiento o del dolor? Y muchas veces te van a dar distintas respuestas y puede que todas las respuestas que te den, pueden que no sean conforme a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia me da una respuesta clara. La Biblia me da una cosmovisión. ¿Cómo veo? Es como en el ámbito de la consejería. ¿Cuántas personas aconsejan? Pregúntale a tu compañera de trabajo y te va a dar un consejo. A tu vecino te va a dar otro consejo. Un familiar te va a dar un consejo. La pregunta es, ¿cuántos de esos consejos son verdaderamente bíblicos? Esa es otra cosa. ¿Cuántos de esos consejos vienen de Dios? Incluso entre cristianos te pueden dar consejos, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos consejos verdaderamente tienen fundamento bíblico? Y es ahí donde el cristiano necesita desarrollar una mente bíblica, porque la Biblia no te va a decir todos los casos que se te pueden presentar en la vida, pero sí te van a enseñar a pensar como a Cristo. Y vas a desarrollar entonces una mentalidad de sabiduría, donde cuando se te presente X situación, con el mismo conocimiento bíblico, tú vas a poder decir, este es el consejo de Dios. Por eso necesitamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a fin de lograr tener una mente bíblica. Pablo decía, renueven el espíritu de vuestra mente. No se conformen en este mundo, sino transformados en la renovación del entendimiento. Y lo mismo sucede en cuanto al sufrimiento. La gente tiene una aversión al dolor, una aversión, un rechazo al sufrimiento.
Pero cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta cómo la Biblia y cómo Dios usa también la aflicción, el dolor y los sufrimientos para grandes propósitos. Dios utiliza los más variados medios para hacernos crecer en santificación, para crecer en carácter y para que podamos vivir vidas sometidas a Él, rendidas a Él. ¿Cuántos conocieron a Dios en medio de la aflicción? ¿Cuántos conocieron al Dios de milagros en medio de una situación difícil? Por eso necesitamos seguir creciendo en el Señor. Y hoy quiero hablarles acerca de un Salmos, el Salmos 34. Y en este Salmos, el salmista dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Quiero que me acompañen a leerlo. Vamos a leer Salmos capítulo 34, desde el versículo 1. Amén. Este salmo ha sido un salmo que ha sido de gran bendición para muchos cristianos a lo largo de la historia. Y espero que lo sea también para ti y para mí. Amén. Dice así la Escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Quiero que lo digan todos conmigo fuerte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Gusten y vean que Jehová es bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 11. Vengan, hijos, óiganme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová, dice, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje dentro de nuestra serie que le he puesto como título: Alabaré al Señor en todo tiempo. A la cuenta de 3 vamos a repetirlo todos juntos. 1, 2 y 3. Alabaré al Señor en todo tiempo. Amén. Lo primero que tenemos que preguntarnos es:
¿Quién escribió este Salmos? Si usted trajo su Biblia, me gustaría que buscara el Salmos 34 y se va a conseguir un título. Lea qué título le aparece. Salmos 34. ¿Cómo dice? De protección divina. Muy bien. Dice también, aparte de protección divina, dice Salmos de David. Dice que es un salmo acróstico porque en el original, en hebreo, era un acróstico, solo que por la traducción al español se pierde de vista, pero es un acróstico. Y también dice algo como esto. Dice algo como Salmo de David cuando cambió su semblante ante Abimelech. Y este lo echó y él se fue. Seguramente le va a aparecer así en su Biblia. ¿Quién es ese Abimelech? ¿En qué situación se encontraba David, que fue quien escribió este salmo? Bueno, si algo aprendemos en la primera y segunda carta de Samuel acerca de todo lo que vivió David, vemos cuando David fue perseguido por el rey Saúl, quería matarlo, pero a través de su hijo Jonatán, que era gran amigo de David, le informa que su papá el rey venía a matarlo. Y lo primero que hace David fue huir atemorizado. Ya David había vencido a Goliat, ya había sido ungido David de antemano, pero ahora David está huyendo precisamente de Saúl. Y termina huyendo, y mientras huye, llega a cierto lugar en Gat, una tierra filistea, de donde había salido Goliat. Y se consigue con un rey que se llama Aquis. Solo que aquí en el Salmo aparece como Abimelech. ¿Por qué? Porque la palabra Abimelech es un título honorífico de un rey. Es como, por ejemplo, en Egipto el título de rey se le llama Faraón. Y en Roma se le llama o se le llamaba César. Pero en tierra filistea se le llamaba Abimelech. Pero su nombre era Aquis. Bueno, el hecho es que David sale huyendo del rey Saúl, pero cuando llega a la tierra de Gad y está delante del rey Aquis, David no quería que el rey sintiera que venía de una forma ofensiva y que su vida corriera peligro, y se llenó de temor. Y como se llena de temor, vamos a ver cuál fue la actitud que tuvo David. Acompáñame a leer 1 Samuel 21:10. Recuerde que en el Salmo dice, cuando David cambió su semblante delante del rey Abimelech, y levantándose David aquel día huyó de la presencia del rey Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de aquel que se escribieron canciones y danzaban diciendo, hirió Saúl a miles y David hirió a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y por tal razón, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, cambió su semblante. ¿Qué hizo David? Fingió que estaba loco y empezó a escribir garabatos en las paredes y empezó a dejar que la saliva corriera por su barba. Todo eso por causa del temor. Versículo 14. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí, ven, este hombre es un demente, ¿por qué lo han traído a mí? Dice el rey. ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese loco delante de mí?
había de entrar en mi casa. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Es decir, se refugió, huyendo, escondiéndose en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y se dice que fue precisamente en esa cueva, después que huyó atemorizado de Saúl, después que huyó atemorizado de Aquis, cuando escribió este Salmos. Es decir, que escribió este Salmos en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del temor, en medio de su angustia, en medio de su ansiedad, en medio de su sufrimiento. Ese es el contexto histórico y cultural en el cual fue escrito el Salmos 34. Pero este Salmos es una poesía hermosa que escribe David, porque se tuvo que levantar en medio de esa situación en la que se encontraba, tuvo que levantarse, guardar su compostura y fortalece en Dios. Y fue cuando escribe este salmo, que por supuesto es inspirado por Dios, aparte que es un salmo mesiánico, quien da unas profecías bien poderosas acerca de el Cristo. Pero algo que nos enseña este Salmos es una palabra: confiar. Este salmo nos enseña a confiar en Dios. Y hay una palabra que está en hebreo que es batak, que significa depender o tener seguridad de alguien o en algo. Y es el punto central de este Salmos. Quiero que leamos de nuevo el del versículo 1 al versículo 3 para que notemos algo. Pero del Salmos 34. Salmos 34 del 1 al 3. Dice el salmista David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Verso 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En estos 3 versículos aparecen 5 connotaciones en cuanto a la alabanza. Número 1, bendeciré. Bendeciré al Señor. Es la primera connotación que vemos en este Salmos. Luego dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. 2, alabanza. 3, en él se gloriará mi alma. 4, engrandezcan su nombre. 5, exaltémosle. 5. La palabra bendeciré significa hablar bien de Dios por sus beneficios. La palabra alabanza significa declarar sus perfecciones divinas. La palabra gloriar significa hablar de su dignidad y de su valor. La palabra engrandezcan significa celebrar su grandeza. Y la palabra exaltar significa levantar y poner en alto su nombre. Pero en estos 3 versículos, volvamos al 1, vamos a aprender 6 aspectos en la cual nosotros también podemos aprender cómo alabar y adorar a Dios. Lo primero, el primer aspecto de la oración de David. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y el primer aspecto es que la adoración y la alabanza a Dios debe ser voluntaria. Y aquí viene un aspecto muy importante, hermanos. David estaba pasando por dificultades, pero él tuvo una determinación. Él dijo: yo voy a bendecir a Dios y lo voy a alabar y lo voy a exaltar y le voy a dar gloria, porque independientemente de lo que yo esté viviendo, independientemente de lo que yo esté pasando, independientemente de lo que se esté llevando a cabo en mi vida, de mis temores y de mis luchas, Dios sigue siendo digno de alabanza y Él sigue siendo confiable. Gloria a Dios. En segundo lugar,
Queridos hermanos, nosotros no podemos dejar nuestras vidas. Quiero que escuchen esto. No podemos dejar nuestras vidas en manos de nuestras emociones. Porque la vida cristiana, por ahí tenemos una frase que quiero que por favor la anoten y que nunca la olviden. La vida cristiana, antes de ser subjetiva, es objetiva en la palabra. Quiero que lo digamos todos juntos para ver si la memorizamos. Diga conmigo, la vida cristiana, antes de ser subjetiva, es objetiva en la palabra. ¿Y esto por qué es tan importante? Es más, si puede, consígame, si puede, 2 hojas blancas y un marcador. Disculpa. Pero repito, la vida cristiana, antes de ser subjetiva, es objetiva. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque David no dejó que la emoción prelara sobre su vida. David no dejó que la emoción gobernara su corazón. Hermanos, va a haber momentos donde vamos a sentir tristeza. Va a haber momentos donde vamos a sentir alegría. Va a haber momentos, muchas gracias, donde vamos a sentir ánimo y va a haber momentos donde vamos a sentir desánimo. Va a haber momentos donde usted va a tener una gran determinación, pero también va a haber momentos donde usted se puede sentir frustrado y cabizbajo. Pero imagínese que si yo para hacer cualquier cosa o el cristiano tendría que depender de su emoción, hermano, no estaríamos aquí. Si yo tuviera que tener solamente ánimo para predicar, entonces los días que tal vez no tenga el ánimo, no voy a servirle a Dios. No puede ser así. ¿Por qué? Porque la pregunta neurálgica es, ¿qué es lo que gobierna tu vida? ¿Tu corazón o Dios a través de su palabra? Hay momentos donde nos vamos a sentir abatidos, afligidos, desconsolados, pero yo necesito ir a Dios y comprender qué me dice Dios a través de su palabra de cómo yo debo comportarme. Hay momentos donde yo me puedo sentir airado, pero yo debo ir a Dios y debo preguntarme, ¿qué dice la palabra en esta situación? ¿Me estoy comportando como el Señor lo establece o estoy dejando que mi propia emoción juzgue mi situación? Las peores decisiones son las decisiones que se toman en medio del dolor. Las peores decisiones son las decisiones que se toman en medio de la rabia. Las peores decisiones son las decisiones que se toman en medio de una circunstancia. Y si una persona juzga todo de esa manera, entonces lo que está gobernando su vida es su propia emoción. Pablo lo diría, su propio estómago. Y es un comportamiento totalmente visceral, circunstancial. Por eso, gloria a Dios que tenemos la Escritura y tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación yo primero debo ir a Dios y a ir a su palabra y preguntar qué dice la palabra acerca de esta situación. Muchos dicen ser cristianos y posiblemente muchos sí lo son, pero todavía lo sigue gobernando a ellos su carne, su emoción, su ira, su resentimiento, su manera de hacer las cosas. Hermano, necesitamos verdaderamente someternos a Dios. Yo necesito ir a la palabra. Vamos a ver el caso de David. David salió huyendo de Saúl por temor. Y por salir huyendo del temor, terminó ante otro rey. También el temor lo siguió invadiendo.
temor salió a otro temor. Eso lo vimos hace 2 semanas cuando estudiamos acerca de la disciplina de Dios, el gimnasio de Dios, y dijimos cómo Dios utiliza la disciplina para tratar con nosotros. Y muchas veces, oiga esto, lo primero que sentimos cuando viene la disciplina de Dios es a huir. ¿Qué tenía que haber hecho David ante todo primeramente? Lo mismo que debemos hacer todos nosotros, pero que nos cuesta. Humillarnos y orar a Dios y decir, Señor, mi salvación viene solo de ti. Mi confianza viene de ti. Confío en ti, que tú me guardarás. Por eso luego vemos que a David, ahora fingiendo ser un loco y haciendo unos comportamientos completamente extraños. Y eso pasa cada vez que nosotros queremos huir. Pero la gran enseñanza es que tu salvación tiene que estar puesta solo en Dios. Tu confianza debe estar puesta solo en Dios. Y ante de cualquier situación, tú debes depender primeramente de Dios y tu seguridad debe ser el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Por eso es fácil tener confianza hasta que viene la situación. Y ahí es donde vamos a ver si realmente tenemos confianza o no. Porque ahí es donde nos podemos sentir con temores, con dudas, con miedos, con tristeza. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué siento eso? Porque todas esas emociones o deseos vienen cargados de corrupción también. Porque manifiesto falta de confianza en Dios, seguridad en Dios. Y si algo me invade por tristeza, la pregunta es ¿dónde tengo puesta mi confianza, mi paz y mi felicidad? Entonces cualquier circunstancia cambia inmediatamente mi perspectiva de todo. Acompáñame a ver Filipenses 4:4 para que lo veamos un poco más claro. Esta carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. A ver, ¿cómo se llama? La carta del gozo. ¿Y en qué momento le escribió Pablo? Cuando estaba en un calabozo. Paradójico, ¿verdad? Estando en un calabozo, en lo profundo, Pablo exhorta a los receptores a que tengan gozo. Pero ahora escucha esto. Supongamos que yo soy el receptor original a quien Pablo escribe la carta con la iglesia de Filipos. Entonces, vamos a leer la carta de Pablo. ¿Cómo nos sentimos? Afligidos, tristes, angustiados. Y cuando leemos la carta, dice, regocíjense en el Señor. Bueno, hay un choque. ¿Y por qué hay un choque? Porque mi naturaleza carnal está angustiada, está triste, está desanimada, pero la palabra de Dios a través del apóstol dice, regocíjense. Hay un choque y me choca. Pero ahí es donde yo debo recordar que la vida cristiana, antes de ser subjetiva, es objetiva por la palabra de Dios. Porque ¿qué voy a anteponer? ¿La tristeza o la palabra de Dios? Ojo, ¿está mal que yo me sienta triste? No. Obviamente es una emoción y como seres humanos la experimentamos. La cosa es que yo me quede anclado en esa emoción. Ese es el detalle. Cuando yo me quedo allí, porque entonces ¿cómo tengo comunión con un Dios que es santo, 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 donde lo que estoy manifestando muchas veces es incredulidad en Él? Más bien debo acudir a Él, humillarme delante de Él, arrepentirme y pedir fortaleza. Entonces, el receptor se siente triste, angustiado y escucha la exhortación de Pablo, de Dios, que le dice, regocíjate en el Señor siempre. Entonces,
afuera siempre hay un mensaje externo. Siempre afuera hay un mensaje externo. Por un lado, el de la circunstancia, pero por otro lado también tenemos la palabra de Dios que es externa, porque cuando yo la leo, ella está fuera de mí, yo debo leerla, yo debo escucharla, ella es externa. La pregunta es, ¿qué estoy leyendo? ¿Más acerca de la circunstancia o más acerca de la palabra de Dios? ¿Qué estoy escuchando más? ¿Más acerca de la circunstancia o más acerca de la palabra de Dios? Porque ¿qué va a pasar? Mira lo que Pablo dice. Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. ¿Eso es qué? La palabra de Dios que es externa. Ok, Señor, aunque me siento triste, aunque me siento acongojado, yo recibo tu palabra. Y en el Señor sé que voy a experimentar ese gozo y me lleno de gozo, Señor. Versículo 5. Y esto externo va a modificar tu ser interior. Y dice Pablo, y ahora tu gentileza que sea notoria delante de todo. Es decir, si yo estaba acongojado o triste por la circunstancia y eso me tenía cabizbajo o de mal humor, ¿cuántas veces cuando te dan ciertas noticias te pones de mal humor? Y entonces alguien te habla y le das una respuesta áspera. ¿Sí o no? Y uno dice, no, mejor como que no es el momento. ¿Por qué? Porque la circunstancia que es externa está modificando tu actitud interna. Y al modificar tu actitud interna, obviamente no vas a hacer nada gentil. Pero cuando es la palabra de Dios, ella te va a modificar y tú vas a poder tener esa gentileza y exteriorizarla. Y entonces versículo 6 dice, y por nada estén afanados si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracia. Señor, aunque hoy estoy pasando por esto, yo te presento mi petición, mi oración, y te doy gracias porque sé que tú estás al control. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 7. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu entendimiento, lo iluminará y guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren experimentar la paz? Hermanos, entonces yo necesito que el objetivo de la palabra esté sobre mi corazón. Por eso dice, hijo mío, que mi palabra siempre esté sobre tu corazón. Eso es lo que le dice continuamente el proverbista Salomón a través de sus proverbios, citando a David, que lo aconsejaba diciéndole, hijo mío, que mi palabra esté sobre tu corazón. La pregunta es, ¿qué está primero? ¿Tu corazón o la palabra de Dios? Ambas son externas. La pregunta es, ¿a dónde yo voy a ir continuamente? Porque vamos a estar siempre expuestos a las circunstancias. Es algo que no vamos a poder evitar. Pero cuando yo esté en esa circunstancia, ¿a dónde voy a clamar? Debo ir a Dios, debo ir a la palabra de Dios y conseguir en el Señor fortaleza y consuelo. Y entonces esa fortaleza y consuelo va a modificar mi ser interior, mi hombre interior, tal como lo llama Pablo, y eso va a ser evidente delante de todos los hombres. Poder darle gracias a Dios y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Por eso, denle el aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya!
Por eso la vida cristiana, antes de ser subjetiva, ¿cómo ser subjetiva? Ay, es que yo me siento así. No, es que yo me siento asado. No, es que la situación. Sí, hermanos, todos estamos en eso. Todos sufrimos, todos nos lamentamos. La pregunta es, ¿en dónde vas a confiar? Ese es el punto central. ¿En dónde vas a confiar? David hizo lo que primeramente normalmente hacemos nosotros. Huimos en nuestra fuerza y terminamos en una situación peor. Cuando lo primero que debemos hacer es refugiarnos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Entonces, vemos que lo primero que hizo, el primer aspecto en la adoración de David, fue que David lo hizo de forma voluntaria. Bendeciré. Y eso es una determinación que todos debemos hacer hoy. Señor, no importa la situación que esté viviendo, voy a bendecir siempre tu nombre y tu palabra estará de continuo en mi boca. Aleluya. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que está diciendo. Volvamos al Salmo 34:1. Salmos 34:1. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo te hago la pregunta. ¿Qué es lo que más ha estado en tu boca en estos últimos días? Esa es una buena pregunta. ¿Ha sido la palabra de Dios? ¿Ha sido la alabanza? ¿O ha sido la quejabanza? Porque como hijo de Dios, esto que es externo, esto que es objetivo, porque yo no puedo cambiar la palabra más bien me va a cambiar a mí. Y esa debe ser nuestra determinación. Mi determinación es, bendeciré al Señor en todo tiempo. Es una determinación, es voluntario. Yo determino que la alabanza a Dios estará siempre en mi boca. ¿Ya tomaste esa determinación? Si no lo has hecho, te invito a que hoy hagas esa determinación delante de Dios, hermano. Porque Dios es glorioso y seguirá siendo glorioso por los siglos de los siglos. El segundo aspecto de la oración de David es que es constante, porque él dijo, en todo tiempo, en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad, en tranquilidad, en persecución, en bonanza, en cuando todo esté agitado, cuando todo esté conmocionado. ¿Por qué? Porque el cristiano debe saber que Dios siempre está al control. Yo no puedo hacer la oración, toma el control, Dios. No, esa oración está mal hecha. Ya Dios tiene el control. No cae un pajarillo al suelo si no es por su voluntad, hermanos. Y la Biblia me promete que que Cristo murió en la cruz, no para que el cristiano no pase por sufrimiento aquí, porque Jesús dijo, en la tierra tendrán aflicción y dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para nosotros nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, que allá deseo que todos estemos. Para sus hijos, para su iglesia, para sus escogidos. Pero Cristo murió para que aquí en la tierra, no es que no vamos a pasar por sufrimiento, sí vamos a pasar. Lo que el Señor promete es que el sufrimiento aquí en la tierra redundará para nuestro bien y para la gloria de Él. Porque dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aleluya. Todas las cosas, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Para qué? Para que lleguen a ser conforme a la imagen de su Hijo. Una vez le preguntaron a Miguel Ángel, él estaba labrando en un mármol un caballo. Y alguien le preguntó, pero ¿cómo haces para hacer esa obra? Y lo que dijo fue, tomo mi martillo, tomo mi pincel, y todo lo que no se parezca al caballo lo quito. Lo mismo hace Dios con el sufrimiento. Todo lo que no se parezca a Cristo en ti, Dios va a usar el sufrimiento para removerlo.
Dele la gloria a Dios, hermano. Aleluya. Todo esto nos debe llevar a confiar cada día más en el Señor, a depender de Él, a descansar en sus promesas y aferrarnos a Él cada día más. No vamos a hacer lo mismo porque estamos siendo entrenados por el gimnasio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tercer aspecto de la adoración de David, verbal. Mira lo que dice Apocalipsis 5:11. Este texto de Apocalipsis lo vas a ver muchísimo en Apocalipsis, solo que por el tiempo no puedo mencionar todos los textos. Apocalipsis 5, versículo 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones. Pero mira lo que dice el 12. Que decían a gran voz. Hermanos, una verdadera alabanza tiene que ser a gran voz. No puede ser una alabanza así como que sí, Señor, que alabo. No, hermanos. Si vamos a alabar, es alabar. Es como cuando usted viene al servicio. El servicio comienza desde que usted entra, se da la bienvenida, leemos la escritura, comenzamos a alabar. Eso es parte de nuestra ofrenda a Dios. Como dice el salmista, den sacrificio de alabanza a su nombre. Tenemos que alabarle por sus grandezas, por sus prodigios, por sus maravillas, por quién es Él. Y aquí dice, a gran voz. Por eso, cuando usted esté pasando por situaciones como las mencionadas anteriormente, como David, usted tiene que abrir su boca y comenzar a bendecir a Dios por sus grandezas. ¿Sabes? Hoy en día hay tantos recursos. A mí me encanta la lectura, lo disfruto, es una pasión para mí la lectura. Pero en este tiempo he aprendido otras modalidades. Que gracias a la inteligencia artificial, hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, tú puedes convertir cualquier libro o PDF en un audio. Entonces yo estoy manejando y estoy escuchando la Biblia. Estoy haciendo cosas en cierto lugar y tengo un audífono y estoy escuchando un libro. Y eso hace que mi mente y mi boca esté siempre siendo edificado. Si usted tiene un tiempo para limpiar, vas a disfrutar mejor la limpieza si estás escuchando la palabra de Dios. Te pone la Biblia, YouVersion, y le ponen audio y la está escuchando. O una alabanza y estás alabando a Dios. A mí me toca, por ejemplo, en mi casa recoger, trapear algunas cosas, lavar los platos, y a veces se hace una montaña y no le veo tanto gozo a veces estar lavando, pero ¿qué hago para disfrutar el momento? Escucho una alabanza, estoy escuchando algo que me edifique, y eso hace que lo externo modifique lo que está dentro de mí. Y entonces yo pueda cambiar mi actitud conforme al Señor. Te estoy dando estos datos para que cada día tu tiempo sea más provechoso, porque muchas veces cuando estamos en silencio, producto de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que más nos invade son pensamientos de temores, de dudas, de tristeza, cuando lo que tenemos que hacer es como David: mi alabanza estará de continuo en mi boca, y que se oiga, porque grande es nuestro Dios. Cuarto aspecto, una exaltación genuina enfocada en la gloria de Dios. La palabra exaltación también es alardear, despliegue de virtudes. Primera de Corintios 4:7, todos lo hacemos, todos alardeamos. La cosa es que alardeamos. La mayoría de nosotros, o todos, mejor dicho,
producto a nuestra condición caída, siempre alardeamos, pero muchas veces alardeamos más de nosotros. Y eso sí es aburrido cuando usted habla con alguien que todo lo que habla es del mismo. ¿Sí o no? No, tú sabes que mira, me acabo de comprar esto, acabo de hacer aquello. Miren, es muy mal de un comunicador hablar siempre de él. Eso es muy malo. Es malo de un comunicador hablar mal de otros. Pero es bien de un comunicador hablar de otros, y más si es bien de otros. Pero el problema es que por nuestra condición caída siempre queremos exaltarnos a nosotros. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia eso? Vanagloria. Es una gloria vana. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a quien debemos darle gloria es a Él. Porque dice el profeta Jeremías, si se han de gloriar, si alguien se ha de exaltar, que se gloríe en Dios, en entenderle y en conocerle. Y aquí Pablo dice algo importante. Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué hace que te exaltes? ¿Qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y eso es algo que siempre me recuerdo. Marcel, ¿por qué te tienes que alardear? ¿Por qué te tienes que exaltar? ¿Por qué te tienes que gloriar en ti mismo? No. Recuerda que todo lo que eres y que todo lo que tienes se lo debes solo a la gracia de Dios. Porque ¿qué tengo yo que yo no haya recibido? Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo solo a Él. Y a Él sea la gloria y la honra por siempre. ¡Aleluya! John Newton dijo en una ocasión, alguien preguntará, ¿y quién es John Newton? Bueno, es un clérigo inglés, escribió uno de los signos más famosos del cristianismo, llamado Sublime Gracia. Lo escribió también en un momento bastante difícil. Y John Newton dijo esto, que en el cielo los ángeles, para ellos, si Dios le dice a un ángel, ve a un palacio y vas a gobernar, y le dice a otro ángel, ve a un palacio y te vas a dedicar solo a limpiar, para ambos ángeles resulta exactamente lo mismo. Porque para ellos lo importante no es lo que hacen, sino para quién lo hacen. Y es algo que tú debes recordarte todos los días. No es lo que tú haces, porque a veces queremos hacer grandes cosas. No. Más bien enfócate en hacer lo que haces para quien es digno de toda la gloria. Y de tal forma, entonces estarás verdaderamente honrando y glorificando al Señor. ¿Cuántos toman esa palabra? Volvamos al Salmos. Salmos 34, estamos en el versículo 2. Ya voy a terminar y no he pasado del versículo 1, hermano. Y son 22 versículos. No, pero tranquilo, yo termino. Hay otro servicio luego, ¿no? Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Ve, no en sí, sino en el Señor. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes. Cuando los humildes oigan a un cristiano alabar a Dios por sus formidables hechos, aún en su tribulación, eso hará que los otros humildes se alegren. Habrán otros que te dirán, tú sí eres tonto, estás perdiendo tu tiempo. Más bien haz esto. Lo que todos hacen. Pero los que son del Señor confían en Él. Y se gloriarán en Él. Y se vuelve contagioso porque entonces el humilde se contagia. Y se alegrará. Los humildes de corazón. ¿Por qué? Porque esto es contagioso. Versículo 3. Engrandezcan, hermanos, todos a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Entonces, ahora David hace que su alabanza se vuelva corporativa, nos incluye a todos. Vamos, exaltémosle, engrandezcamos su nombre. Por eso debemos disfrutar cada vez que alabamos juntos a Dios. Por eso cada domingo, que es el día del Señor, es un día donde todos como iglesia debemos venir, reunirnos y congregarnos juntos a engrandecer y exaltar el nombre de Dios.
Un hebreo, el día del Shabbat es un día para ellos solemne. La iglesia neotestamentaria y a lo largo de la historia de la iglesia, nuestro reposo es Cristo, pero el primer día de la semana se convirtió en el día donde cada miembro de la iglesia acude a reunirse a glorificar a Dios, y es un día de gran solemnidad que la Escritura lo llama el día del Señor. Así lo llama la Escritura. Para nosotros este día debe ser un día especial donde nos reunimos a alabar juntos al Señor. Ay, es que es el día de la Fórmula 1. Ay, es que es el día que llegue el agua. No, es que es el día donde el mercado. Bueno, el mercado del alma, donde vengo a alimentarme y nutrirme espiritualmente. Entonces, si alguien te pregunta dónde va, voy a alimentar mi alma, voy al mercado del alma porque necesito nutrirme del Señor y de su palabra. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Debemos darle prioridad a lo que es prioritario, porque la vida cristiana, antes de ser subjetiva, es objetiva, y la Biblia me enseña que no debemos dejar de congregarnos. Hay que ser serio con eso. Todo cristiano serio toma en cuenta eso. Y si incluso nos tocara viajar, supongamos, nos vamos para la playa. Si no tengo la posibilidad de asistir a una iglesia que esté en la zona donde está la playa, sí debería apartar entonces un tiempo con los que estoy para meditar en la palabra, para orar, antes de ir incluso a la playa. ¿Sí me está captando la idea? Y si yo viajo a otra ciudad, en los días que yo tengo otra ciudad, debería buscar una iglesia bíblica donde voy a recibir palabra esos días que no estoy. O, en su defecto, reunirme y alabar y meditar su palabra con los hermanos que estén allí, sea mi esposa, sea mis hijos, juntos. ¿Por qué? Porque hay un llamado corporativo. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Lo voy a dejar hasta el 3. No me da chance de continuar. El martes continuaré con los que asistan, pero les quiero dejar una tarea. Medite todo el Salmos. Es un salmo precioso, hermanos, que nos invita a confiar en Dios y a cuál debe ser nuestra actitud de alabanza en situaciones difíciles, en situaciones de angustia, en situaciones de dificultades. ¿Dónde tengo puesta mi confianza? Lo externo, la circunstancia externa, no debe modificar mis convicciones, al menos la de la circunstancia de este mundo. Lo que debe modificar mi interior debe ser la palabra de Dios. Por eso yo someto mi vida, mi futuro, mis decisiones, todo lo que soy, todo lo que tengo, no a las circunstancias, sino a la palabra de Dios. Y mis convicciones, mis decisiones tienen que ser pasadas por el filtro de la palabra de Dios. Mi comportamiento debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios. Mis palabras deben ser pasadas por el filtro de la palabra de Dios. Mi actitud debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios. Al principio es como un niño cuando está aprendiendo a manejar bicicleta. Tiene miedo, no se quiere caer. Pero su papá le dice, tranquilo hijo, yo no te voy a soltar, yo estoy contigo. Ten seguridad. Confía en mí. Y al principio tiene temor, pero va a llegar un momento donde va a hacerlo con naturalidad y va a sentir gozo y el temor se convertirá en seguridad por las palabras de su padre que lo acompañaron y alentaron en todo tiempo. Por eso tengo su palabra sobre mi corazón, que me guía y me fortalece en todo tiempo.
Por eso bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Cuando Eliseo, el profeta Eliseo, estaba con su criado Giesi, venía el rey de Asiria y los había sitiado. El criado se llenó de temor. Eso está en Segunda de Reyes 6:16. El criado se llenó de mucho temor y de angustia. ¿Y sabe cuál fue la oración de Eliseo? Le dijo a su criado Giesi: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero yo me imagino a Giesi mirando por todos lados y viéndose que eran ellos dos nada más, y viendo todos rodeados, invadidos, sin esperanza alguna. Y él diría: pero ¿qué es esto si somos dos? ¿Cómo no voy a tener temor? A lo que Eliseo dice, verso 17: te ruego, oh Jehová, que le abras los ojos a Giesi para que vea. Entonces Jehová le abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y de Giesi, respaldándolo Dios. Hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, hermanos? Yo tengo un ancla, ancla de vida, son tus promesas que me guían.